Bienvenidos a esta serie de tutoriales, diseñada para proporcionar una guía completa sobre cómo realizar búsquedas efectivas en diferentes recursos electrónicos y motores de búsqueda. A lo largo de estos tutoriales aprenderás estrategias y técnicas claves para optimizar tus búsquedas, encontrar información relevante y utilizar eficientemente diversas herramientas en línea. Esperamos que encuentres estos recursos útiles y que les ayude a mejorar sus habilidades de investigación. Para empezar, es fundamental aprender a generar nuestra ecuación de búsqueda. El primer paso es identificar las palabras clave relacionadas con la consulta que deseamos realizar. Sin embargo, a menudo estas palabras clave no son adecuadas para buscar en bases de datos. Por ello, lo primero que haremos será convertir esas palabras clave en términos estándar para optimizar nuestras consultas. Los términos normalizados permiten la mejora y relevancia en los resultados de búsqueda, en bases de datos, sistemas de información y motores de búsqueda especializados. Estos términos están estandarizados, lo que permite asegurar que se utilicen de manera uniforme, lo que puede incluir el uso de vocabularios controlados o tesauros. Estos son términos que se utilizan en la búsqueda para mejorar la precisión. Dicho esto, algunas de las páginas web para consultar y organizar los términos normalizados son el Tesauro de la UNESCO, Eurovoc y Science Direct Topics, entre otros. Utilizaremos estos recursos para investigar el tema regulación de la propiedad intelectual en Colombia, derechos de autor y patentes. A partir de este tema, exploraremos las palabras clave y las organizaremos de la siguiente manera. La primera de ellas será regulación, propiedad intelectual, Colombia, derechos de autor y por último patentes. Con esto realizamos la consulta de los términos extraídos de la temática principal y los buscamos en nuestro tesauro. Seleccionamos los términos que resulten relevantes para el tema que estamos investigando y los organizamos. En el ejemplo, he obtenido los términos normalizados relacionados que se muestran en pantalla. Podemos extraer términos de las secciones de concepto genérico y conceptos relacionados. Además, si deseamos realizar una búsqueda internacional, podemos utilizar los términos en inglés, que es lo recomendado. Por ahora, dejaremos estos términos organizados y procederemos a explorar otro tema igualmente importante, que son los operadores booleanos. Los operadores booleanos son herramientas fundamentales en las búsquedas especializadas y permiten refinar y dirigir las consultas en bases de datos, motores de búsqueda y sistemas de información. Estos operadores permiten combinar y relacionar términos de búsqueda para obtener resultados más precisos y relevantes. Los operadores booleanos más comunes son los siguientes. Operador AND. Combina términos de búsqueda de manera que solo se recuperen los documentos que contienen todos los términos especificados. Por ejemplo, si buscas derechos de autor and patentes, el sistema devolverá documentos que contengan tanto derechos de autor como patentes. Operador OR. Recupera documentos que contengan cualquiera de los términos especificados. Se utiliza para incluir sinónimos o términos relacionados. Por ejemplo, si buscas propiedad intelectual o derechos de autor, el sistema devolverá documentos que contengan tanto propiedad intelectual o derechos de autor, o los dos. Operador NOT. Excluye documentos que contengan el término especificado después de NOT. Es útil para eliminar resultados irrelevantes. Por ejemplo, si buscas patentes NOT derechos de autor, el sistema devolverá documentos que contengan patentes, pero que no contengan derechos de autor. Texto entre comillas. Se usa para términos compuestos. El texto dentro de las comillas se buscarán juntos y en el orden exacto. Por ejemplo, si buscas derechos de autor en Colombia,
El sistema devolverá documentos que contengan exactamente esa frase. Paréntesis. Agrupa términos y operadores para definir el orden de las operaciones de búsqueda. Se utilizan para combinar varios operadores booleanos. Por ejemplo, si buscas, abro paréntesis, derechos de autor, and, Colombia, cierro paréntesis, or, patentes, el sistema devolverá documentos que contengan derechos de autor y Colombia, o documentos que contengan patentes. Asterisco. Actúa como un comodín para representar uno o más caracteres en una búsqueda. Esto puede variar según el sistema de búsqueda. Por ejemplo, si buscas derecho, asterisco, el sistema devolverá documentos que contengan derecho, derechos, derechista, etc. Una vez comprendidos los operadores booleanos, estructuraremos nuestra ecuación de búsqueda utilizando estos elementos para obtener los resultados más precisos posibles. Es relevante destacar que una gran parte de la información en las bases de datos está publicada en inglés. Por lo tanto, para buscar temas específicos o información de actualidad es fundamental formular los términos normalizados en inglés. Sin embargo, en este caso nos enfocamos en información publicada en Latinoamérica, específicamente en Colombia, por lo que utilizaremos el español para nuestra búsqueda. Si prefieres realizar la búsqueda en inglés, los mismos principios se aplican y la metodología es similar. A continuación se muestra cómo proceder en ambos casos. Los términos obtenidos de nuestra búsqueda están organizados de la siguiente manera. Ahora bien, con los términos normalizados recopilados, estructuramos la ecuación de búsqueda. Primero, seleccionamos los términos clave que deben estar presentes en los resultados y los agrupamos entre paréntesis. Utilizamos el operador AND. A continuación, añadimos los términos relacionados que son opcionales para la búsqueda. De manera general, la ecuación de búsqueda quedaría estructurada de la siguiente manera. Entre paréntesis, regulación de la propiedad intelectual, todo dentro de comillas simples. And, abro paréntesis, entre comillas simples, derechos de autor, or, patente, or, abro comillas, derechos conexos, cierro comillas, y para finalizar, and, Colombia. En esta ecuación se han excluido términos que no están directamente relacionados con regulación específica de derechos de autor y patentes en Colombia, para evitar que desvíen la búsqueda del objetivo principal.